Como siempre, un gusto saludarle por las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. El próximo 10 de abril, las y los ciudadanos estamos convocados a las urnas para participar en un proceso de consulta sobre la revocación de mandato. ¿Esto qué significa? Seguramente usted se lo pregunta como yo. Bueno, para hablar del tema es que nos encontramos en la oficina del senador César Cravioto, él es vocero del Grupo Parlamentario de Morena, y precisamente vamos a hablar con él de este y otros temas. Senador, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Gracias a ustedes por interesarse en este tema tan relevante. Senador, precisamente de esto que nos platica, pues hemos visto que el Instituto Nacional Electoral, que el Tribunal Electoral, una serie pues, de debates públicos en la agenda pública que hemos visto al respecto. Explíquenos un poco de qué se trata todo este debate que está en la agenda pública. Bueno, porque es un paso muy importante que estamos dando en el país para fortalecer la democracia y fortalecer la democracia participativa. ¿Cómo crecimos los mexicanos? Pues diciéndonos que cada 3, que cada 6 años podíamos votar por un gobernante y hasta ahí llegaba, digamos, nuestra participación democrática. Si salía bueno o malo el gobernante, pues nos aguantábamos. Si salía ladrón, si salía violentador de derechos humanos, si no cumplía las promesas de campaña, pues ¿qué decíamos? Hijo, pues van a ser 5 años muy largos de gobierno y en la siguiente pues vemos y no nos equivocamos por quién votar. Ahora, con esta ley que se aprobó aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, podemos a la mitad del camino de un presidente de la República o de un gobernador, si se legisla en el Congreso local de los 32 estados, a la mitad del camino los ciudadanos podemos decir queremos que siga o ya no queremos que siga ese mal gobernante. Y entonces, pues imagínate lo que nos podemos ahorrar los mexicanos ante un mal gobernante. De eso se trata la ley de revocación de mandato. En otros países ya existe esta figura o existen otras figuras, por ejemplo, en países con un régimen semiparlamentario, pues si un gobernante no está haciendo bien las cosas, pues el parlamento dice hasta aquí llegaste, se convocan a nuevas elecciones o se convoca un referéndum o se convocan a ejercicios como el que teníamos. Entonces es algo inédito en el país, pero no nos debemos de asustar, al contrario, es una gran herramienta para que los ciudadanos tomemos cada vez más fuerza y podamos decidir el rumbo del país. Bueno, al ser el primer ejercicio, pues hay pues distintas decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral que le está restando, digamos, alcance, fuerza a esta primera consulta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley de revocación de mandato dice que se tiene que poner el mismo número de casillas de una elección constitucional y no lo va a hacer el INE. El INE, en lugar de poner 161,000 casillas, que es lo mismo que en un ejercicio constitucional, va a poner 57,000 casillas. ¿Qué va a suceder con esto o qué efectos tiene? Pues que a muchos mexicanos y mexicanas pues les va a quedar muy lejos la casilla y eso va a hacer que mucha gente no pueda participar en este proceso. También ahorita hay un gran debate sobre qué podemos y quiénes podemos hablar del tema. En la ley de revocación de mandato dejamos libre ese tema solamente con 2 restricciones. El único que puede contratar anuncios de radio y televisión para promover la consulta es el propio INE y que no puede haber recursos públicos para promover la consulta. Todo lo demás lo podemos hacer, todo lo demás. Entonces se ha generado una serie de decisiones al interior del INE que están restringiendo esa libertad que todos tenemos para promover la democracia participativa. Ahora que está este debate, pues yo he dicho, ¿a poco antes debatíamos si un presidente de la República
en un proceso ya no de revocación de mandato, porque este es inédito, pero en un proceso electoral. ¿A poco veíamos mal que un presidente le dijera a los mexicanos, mexicanos salgan a votar? O que un diputado o que un senador llamemos a votar, no por un partido o otro, simplemente para ejercer el derecho. Pues ahora es aberrante que el INE y que la oposición estén diciendo no podemos ni siquiera invitar a la gente a votar en esta consulta. Pues qué clase de fortalecimiento de la democracia quiere la derecha mexicana y quiere el INE que suceda. Por eso estamos peleando para que todos los mexicanos tengamos la facultad de llamar a participar en la revocación de mandato. Bueno, y precisamente en el Congreso Federal se aprobó algo recientemente. A ver, explíquenos de qué se trató esto que aprobó la Cámara de Diputados y en estas horas que estamos platicando también ha aprobado el Senado de la República. Ocurrió eso, como vimos, que el INE estaba malinterpretando la ley y el Tribunal Electoral, pues ejercimos una facultad que tiene el legislativo de hacer una interpretación, se llama auténtica de la ley. ¿Qué facultad tenemos? Los propios legisladores tenemos la facultad, así como la Suprema Corte tiene la facultad, o el Tribunal Electoral, o el propio INE en materia electoral, tienen la facultad de interpretar la ley. Nosotros también tenemos esa facultad a través de este decreto de interpretación auténtica. Entonces, ¿qué se hizo en la Cámara de Diputados y qué se hizo también en la Cámara de Senadores? Con la mayoría de diputados y de senadores que estamos respaldando la Cuarta Transformación, votamos esta ley de interpretación auténtica justamente para ello, para que se interprete la ley como la votamos aquí. ¿Esto qué es? Que todos los ciudadanos, incluyendo nosotros, podamos invitar a participar en esta consulta de revocación de mandato, sin llamar a votar en un sentido o en el otro, pero sí llamar a votar, porque, insisto, es un contrasentido que nadie pueda invitar a votar en un proceso de estos. Entonces, fue lo que se hizo. Afortunadamente, a pesar de todas las intentonas de la oposición de retrasar esto y de que no se votara, pues se votó a favor y ahora ya con ninguna traba podemos hablar de lo que estamos hablando tú y yo en este momento, que no estamos violando ninguna ley, estamos diciendo que la gente vaya y participe, porque además el INE lo ha hecho muy sesgado. La campaña que está sacando el INE solo habla de revocación, pero que le quede claro a la gente. Hay una pregunta. Los que no quieran que siga el presidente, la pregunta ¿cuál es? ¿Está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta el término de su periodo? Esa es la pregunta. Y hay dos opciones de respuesta. Quien no quiere que siga López Obrador, quien crea que ha hecho mal la labor de presidente, puede ir a votar el 10 de abril por que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Quienes sí creemos que está haciendo bien las cosas, tenemos la oportunidad de votar, y hay otra opción de respuesta que dice que siga en la presidencia de la República. Son las dos opciones. Los que no quieran que siga el presidente pueden salir a votar el 10 de abril y votar que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Los que creemos que sí ha hecho buen trabajo, pues tenemos el derecho, la opción de votar que siga en la presidencia de la República. Esto tan sencillo que te lo estoy explicando, no lo está diciendo el INE en los anuncios de radio y televisión. O sea, no está explicando las opciones que hay de votación. Dice ahí de manera ambigua, vayan a la consulta de revocación de mandato, pero no explica nada. Entonces el INE no está haciendo su trabajo, no está haciendo su trabajo y está impidiéndonos que otros hablemos de cómo va a ser la consulta. Nos quiso poner un bozal, pero con esta interpretación auténtica nos quitamos el bozal y podemos seguir hablando lo que en nuestro derecho está, como invitar a la gente a que participe.
En esta charla que hemos tenido, senador, ha referido usted al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, y tenemos entendido que se está preparando, esperando una iniciativa del presidente de la República, iniciativas de los legisladores, para precisamente impulsar una reforma político-electoral. Explíquenos un poco en qué sentido era esta reforma y cuáles son los temas que a Morena le interesaría impulsar en esta reforma. Mira, primero tenemos una democracia muy cara, tenemos un Instituto Nacional Electoral muy caro. Debe ser más barata ejercer la democracia en este país. Voy a poner el ejemplo de las consultas. Ahora hubo una consulta de juicio expresidentes. Pusieron 57,000 casillas y costó 528 millones de pesos. Ahora en la de revocación de mandato van a poner esas mismas 57,000 casillas, pero nos va a costar a los mexicanos 1,700 millones de pesos. ¿Por qué en una consulta nos costaron 528 y en otra 1,700? Pues solo el INE sabe. Solo el INE que dice que no ahí nos podemos meter porque es un órgano autónomo, nos está cobrando 1,200 millones de pesos más de una consulta a otra de 8 meses, que fue la anterior, a 8 meses después que es la otra, por decir algo. Otro tema. Entonces, el salario de los grandes funcionarios del INE, empezando por los consejeros, ganan más que el presidente de la República. No me digan que tienen una responsabilidad mayor que el presidente de la República. Tienen un séquito de asesores, que también no nos oponemos a que tengan asesores, pero tienen un gran séquito de asesores que algunos de ellos también ganan más que el presidente de la República. Un asesor de los consejeros del INE. Y también tenemos una democracia donde todavía no hay sanciones tan relevantes para el que coacciona el voto, para que el compra el voto, para que el que presiona de que la gente vote de una manera u otra. Todavía no hay la suficiente fuerza institucional para que se respete la voluntad popular. Entonces, queremos una democracia menos cara, queremos una democracia que funcione mejor, queremos una democracia donde a nadie se atreva a cometer faul en un proceso democrático. Entonces, por supuesto que viene una discusión importante. Sabemos que la oposición no va a querer cambiar nada de cómo se organizan las elecciones. Nosotros vamos a impulsar que haya una reforma para que mejore los procesos electorales en este país, y habrá un debate tan intenso como el que hubo en estos días para este decreto de interpretación auténtica. Senador César Carabiotto, le agradecemos que nos haya puesto los puntos sobre las IES en esta breve charla que hemos tenido para el Canal Congreso. Le agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes y todo el mundo. Acuérdense que hay que ir a votar 10 de abril para que se quede o se vaya el presidente de la República. Esa es la democracia, ese es el sentido de la democracia, que a través de las urnas decidamos el sentido. Hoy hay un gran debate por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque la oposición lo sueña, todos los días habla de él, pero hay que pensar más allá del presidente López Obrador. Esta figura va para el siguiente presidente, el siguiente presidente, el siguiente presidente o cualquiera de los 32 gobernadores de la República. Entonces creo que cualquier mexicano dirá, es un avance democrático que haya un ejercicio como estos. Pues ahí tiene usted toda la información, el llamado del senador César Carabiotto a participar en este mecanismo de participación ciudadana. De verdad, no perdamos la oportunidad los ciudadanos de participar en esto que reforma el Congreso para darnos la posibilidad no solo de ir a votar y elegir a nuestros representantes, también, como nos dice el senador, a la mitad del camino del ejercicio de un gobernante, poder decidir si continúa o no en el cargo. De este y otros temas estaremos platicando con nuestras y nuestros representantes aquí en el canal Congreso por las 3 frecuencias, 45.1, 45.2, 45.3 y por supuesto acá también en el canal de YouTube del canal Congreso. Lo invitamos a que continúe pendiente del canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal Congreso. Parlamento abierto a las y los ciudadanos. Continúe con nosotros.